Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias. Hoy es miércoles 2 de febrero, el día de la Candelaria. Los tamalitos, ya lo sabe usted, y bueno, nos da mucho gusto saludarlos en este año, segundo mes del año 2022. Qué rápido se va el tiempo, ¿no? De verdad, muchísimas gracias por esa enorme oportunidad, amigos cibernautas, de permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares, de sus oficinas, donde quiera que ustedes se encuentren. Muchísimas gracias. Transmitimos como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Y bueno, ya lo sabe usted, la nota que está dando la vuelta al mundo de este personaje, del inquilino del Palacio Nacional, el hijo del inquilino del Palacio Nacional, el hombre que presumió honradez, honestidad, el combate a la corrupción y a la impunidad enlodado, y prácticamente un escupitajo que le cae en la cara al presidente de la República, porque su hijo José Ramón López Beltrán, pues ya vemos que le va muy bien, a pesar que es un bueno para nada, que no tiene ni trabajo, porque así lo dijo él, y que se casó todavía con Caroline Adams, una mujer metida en los negocios de Pemex, de los negocios energéticos, y que bueno, ha salido un lodazal que ha embarrado al presidente, y que lo único que ha hecho es denostar a quienes han sacado esta publicación, que lo exhibe como uno de los personajes más mentirosos que ha tenido México como presidente de la República. Aberrante por donde usted lo vea, el tamaño del cinismo de este presidente que tenemos, el peor presidente, el más mentiroso que pudimos haber tenido. Usted se quejaba de Enrique Peña Nieto, si usted se quejó de Calderón, de Fox, este señor que hoy está en la presidencia es el más cínico que usted pudo haber conocido. Desgraciadamente es el presidente de México, desgraciadamente lo decimos, porque no tiene respeto por nada ni por nadie. Su hijo, José Ramón López Beltrán, hoy se sabe, vive en una casa que le transfirió un socio de la refinería Deer Park, la que acaba de comprar precisamente el gobierno mexicano, un personaje ligado a Caroline Adams, y ambos beneficiados con contratos multimillonarios en dólares, en petróleos mexicanos y en la nueva refinería de Dos Bocas, la que se construye, la que doña Rocío Nale pues le calentó la cabeza al presidente para hacer una refinería que terminará siendo obsoleta, porque dentro de unos años la gasolina pues prácticamente pasará a un segundo plano, cuando los vehículos todos en su gran mayoría sean eléctricos. En fin, una casa de más de 25 millones de pesos, contratos por más de 150 millones de dólares. Imagínese usted la enorme cantidad de dinero que este señor, propietario de esta casa, que le vendió o le cedió a la esposa del hijo del presidente de la República, José Ramón López Beltrán. Es una asquerosidad conocer el tráfico de influencias que ha tratado de negar Andrés Manuel López Obrador, un presidente de lo más cínico que pudimos haber tenido. De verdad, qué decepcionante ha resultado este presidente. Es un verdadero fracaso
la mal llamada cuarta transformación. De verdad se lo decimos. Allá aquellos que sigan confiando en que este es el verdadero cambio. Claro, no faltará el que diga, pero los de antes robaban más, que los de antes eran más corruptos. Ya no sabemos si los de antes eran más corruptos. No lo sabemos, sinceramente. Lo que sí estamos viendo, que estos, aparte de corruptos, son cínicos y sinvergüenzas, empezando por el inquilino de Palacio Nacional, sin duda. No somos iguales, rechaza López Obrador y rechaza también el tráfico de influencias en su gobierno. Aseguró que un reportaje sobre su hijo mayor José Ramón es una medida desesperada de sus opositores. Pero ¿sabe qué? Es de habladas porque no ha desmentido absolutamente nada de lo que ha documentado el periodista Carlos Loret de Mola y Carmen Aristegui. Son palabras y más palabras echándole la culpa a sus opositores, a los neoliberales o conservadores, porque esa es su sacada ante la falta de argumentos con pruebas que pudieran desmentir este nuevo reportaje, porque es uno de tantos que han salido a la luz pública, como lo de Martín López Obrador, como lo de Pío López Obrador recibiendo dinero. Pues hasta hoy no ha logrado desmentir lo que se ha publicado. Salió un reportaje de mi hijo José Ramón, que vivía en una residencia en Houston, queriendo equiparar, como diciendo son iguales, es lo mismo. ¿Dónde está la austeridad? Casi lo comparaban con la Casa Blanca. Nomás decir primero que en este gobierno no tienen influencia mis hijos, no se les da contrato a ningún recomendado. Esa fue su sacada, pero sin pruebas. Como sin pruebas han sido otros desmentidos verbales del presidente ante la enorme corrupción que existe en su gobierno. Es una cueva de ladrones, esta mal llamada cuarta transformación, desde que el inquilino de Palacio Nacional llegó a este país. ¿Para qué quería el poder este señor? ¿Para qué se dio baños de pureza si es de lo más corrupto y de lo más cómplice de las atrocidades, no solamente de sus funcionarios, sino de sus propios hijos? Es de verdad lamentable lo que estamos viviendo el día de hoy. No hay forma de ayudar a este presidente al ver tanta corrupción que existe en este gobierno. En fin, eso es lo que hoy le da la vuelta al mundo, ¿no? Y por otro lado, ya sabe usted, los ataques incesantes a una clase pues alta, una clase que el presidente de la República ve con desprecio, buscando, dice López Obrador, y lo que a él le gustaría es una clase media humanista que lo apoye incondicionalmente en sus atrocidades. Esa es la verdad, y eso es lo que quiere el presidente, que lo ayuden en sus atrocidades e ilegalidades que está cometiendo su gobierno, las atrocidades, el abuso de poder. Es de verdad aberrante llegar a esta conclusión. AMLO dice que en la clase media tiene un apoyo del 50%. El presidente volvió a criticar a la clase media porque dice que tiene un pensamiento conservador y lo apoya muy poco. Durante la conferencia mañanera, que usted ya sabe, este circo que arma todos los días, el presidente dijo que quisiera una clase media humanista y fraterna. Hágame usted recanijo favor. Como si fuera un sacerdote, pues, ¿no? Como si fuera un sacerdote, como si fuera un predicador este señor. O sea, no se dedica ni a gobernar, es lo más lamentable. Tras la derrota de Morena en alcaldías de la Ciudad de México, López Obrador ha reprobado a la clase media y las ha acusado de tener un pensamiento neoliberal. Hágame usted el favor, este señor, de verdad.
lamenta que solo 5 de cada 10 personas de la clase media lo apoyen. Volvió a criticar a la clase media porque tiene pensamiento neoliberal y aspira a ser como la clase alta. Pues sí, todo el mundo trabaja para estar mejor, para vivir mejor. Esa es la verdad. Todo el mundo lucha por salir adelante, para vivir mejor. Lucha uno por darle a sus hijos lo mejor, que estudien, para que logren superarse. Eso es lo más natural de una sociedad democrática. Un país con mejores condiciones de vida. Un país en que nuestros jóvenes encuentren trabajo, que vivan mejor, que estudien. ¡Qué barbaridad con este presidente, de veras! En fin, que la gente más necesitada pueda salir de la pobreza, pero no para volverse aspiracionista o ladinos. Imagínese usted qué clase de miseria quiere este señor en el país. Que la gente más necesitada pueda salir de la pobreza, pero no para volverse aspiracionista o ladino. O sea, usted, con que ya no viva en un cuchitril, ahora a lo mejor tiene usted una casa de lámina y tiene usted un par de zapatos, o tiene usted una camisa, una mudada nada más de ropa, con eso es suficiente, no sea usted aspiracionista. ¿Dónde se habrá topado esta nación con algo tan aberrante como lo que estamos viendo el día de hoy? ¿En dónde topa el alcance y la visión de cualquier ciudadano ante esta forma de pensar de este personaje, que sin duda ha de tener cientos de trajes, varios pares de zapatos sin duda, corbatas ni se diga, y aún así este señor quiere predicar con el ejemplo? Es una verdadera falsedad lo de este señor. De verdad, es todo lo contrario que debe de tener un presidente, de sacar adelante a la gente de la miseria y de la pobreza para que aspiren a ser mejor, para que vivan mejor. Eso es lo que debe de tener un presidente: crear las condiciones del empleo, de la generación del empleo, de la economía, de la seguridad, para que la gente pueda desarrollarse y aspirar a vivir mejor. Porque sabe, la gente que aspira a vivir mejor y que logra superarse es la gente que también genera empleos. Es la gente que paga impuestos el día de hoy para cubrir sus programas sociales. Imagínese usted a una persona que salga de la pobreza, pero que ya no aspire a más que a tener un trabajito, una mudada de ropa, unos zapatos. Olvídese de tener un carro, Esta es la clase de presidente que México necesita. Este es un verdadero retroceso. Es un discurso retórico que lastima a la sociedad. En fin. Luego de que Morena perdió las alcaldías, pues usted lo sabe, el presidente ha arremetido contra la clase media porque supuestamente votaron por los partidos de oposición. La clase media ha sido influenciada, dice, por el pensamiento neoliberal y conservador, porque creyeron que su gobierno es populista y se iba a reelegir. El presidente también ha criticado que la clase media es aspiracionista y el propósito es triunfar a toda costa, salir adelante. Pues sí, hay que triunfar. Claro, no se debe lastimar a nadie, se debe triunfar, salir adelante, superarse. En fin, es terrible, ¿no? Tener esta clase de gobernante. Bueno, ahí usted lo sabrá si quiere usted no ser aspiracionista y quedarse con un par de zapatos. ¿Quién en su sano juicio, no? Se busca vivir mejor. Oiga, el tema del embajador de
México en Panamá, Pedro Salmerón, que al final terminó renunciando, pues se debió a que Panamá no dio su beneplácito. Y cuando creímos que la cosa iba a cambiar y que este presidente iba a entender el mensaje que le estaba enviando para el gobierno de Panamá, porque no quieren a un acosador ni un personaje que, a pesar de que sea una persona preparada y estudiada, pero tiene señalamientos de acoso o de abuso sexual, cuando pensamos que iba a retroceder y a recapacitar y a pedir primero el beneplácito y seguir los cánones del servicio exterior mexicano, pues López Obrador nos salió con otra burrada y ahora nombró, por ejemplo, a la señora Jesusa Rodríguez, esta senadora suplente de Olga Sánchez Cordero. Jesusa Rodríguez, de actriz y activista política a posible embajadora de Panamá, lo anunció el presidente. Una señora que de verdad, híjole, pues uno respeta las preferencias sexuales, uno respeta el modo de vida de cualquier persona, en eso no tenemos ningún problema. Pero el presidente olvida el mensaje que dio en su proyecto de nación cuando dijo que el servicio exterior mexicano debe de ser con gente preparada, ya no estarle entregando los cargos públicos a cuates y a cualquier político, pero de verdad es una ofensa lo que acaba de hacer. Y que, si bien es cierto, esta señora ha colaborado con López Obrador en sus campañas, lo cierto es que también esta señora, pues la verdad, no tiene algo de preparación y es una persona que ha creado mucha polémica alrededor, no por sus preferencias sociales, no por ser activista, sino que no tiene la preparación. Y esperemos que nuevamente, y esperemos que, y ojalá y no, ¿verdad? O más bien dicho, ojalá y el gobierno de Panamá analice este nuevo nombramiento, porque nuevamente el presidente, sin consultar primero al gobierno de Panamá, que son los lineamientos que se deben de seguir en el servicio exterior, pues el gobierno de Panamá, pues pareciera ser que nuevamente va a rechazar este nombramiento. Luego de que Pedro Salmerón declinó a su nombramiento como embajador de México en Panamá, y declinó porque pues ya se sabía que la carta que había enviado la canciller de Panamá pues era negativamente. Preferimos que no mande usted a Pedro Salmerón. Ya ve que la acusó hasta de ser la Santa Inquisición. Imagínese usted, el presidente hablando así. Bueno, luego de que declinó Pedro Salmerón, entre comillas, la verdad es que al ver que ya no iba a prosperar, al ver que la carta que envió al gobierno mexicano era de rechazo, pues ya López Obrador ahí sacó la carta que le envió Pedro Salmerón como para lavarse las manos y tratar de amortizar el daño que este golpe les estaba haciendo cuando Panamá ha rechazado a este embajador. Bueno, pues el presidente anunció que Jesusa Rodríguez será propuesta para ocupar el cargo en el país centroamericano. Tras los señalamientos de acoso sexual, el historiador Pedro Salmerón envió una carta al mandatario. Ya le expliqué, se vio obligado a mandar la carta, en el que le informa que nombrarlo representante de México en Panamá desató un linchamiento mediático contra su persona, por lo que declina, entre comillas, el cargo tras el rechazo también del gobierno panameño. ¿Quién es Jesusa Rodríguez? Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez nació en la Ciudad de México en el año de 1955. Actriz, directora de teatro, dramaturga, artista de performance, cantante, feminista y activista social mexicana, es mejor conocida por Jesusa Rodríguez. De acuerdo con su biografía, Jesusa Rodríguez estudió en el Centro Universitario de Teatro. Fue una de las más destacadas alumnas del director Julio Castillo, cuyo trabajo, dice, marcó su carrera.
Y bueno, en 1979 conoció a su actual esposa, la cantante y actriz argentina Liliana Felipe. Ambos montaron el Cabaret del Fracaso en la Plaza de la Conchita en Coyoacán. En 1980 alquilaron al antiguo Teatro de la Capilla para remodelarlo. Decidieron abrir un bar teatro al que llamaron El Hábito. Este local se convirtió en un laboratorio de teatro experimental. En sí, Jesús Rodríguez es una actriz, es una persona que conoce y ha montado obras de teatro, pero no tiene la preparación suficiente como para representar a México allá. No hay una carrera que nos pueda dar la seguridad que va a ser una digna representante, pero pues es la carta que tiene López Obrador para que ocupe la embajada allá en Panamá. Ojalá y el gobierno de Panamá pues analice a profundidad también este nombramiento que ofende, la verdad, sin ninguna preparación esta señora. Sobre todo cuando López Obrador dijo que ya no, los cargos del servicio exterior ya no se le iban a dar a cuates, ni amigos, ni a políticos ahí del presidente en turno. Eso lo dijo en su proyecto de nación y mire, lo está haciendo, es lo que está haciendo el presidente, pero en fin, esto es por lo que votó el pueblo de México, ¿no? Lamentable, ¿no? Lo que estamos viendo, porque el presidente se traiciona a sí mismo, como se traiciona en el nombramiento de Ricardo Aldana Prieto, el nuevo secretario general del sindicato petrolero, una persona ligada totalmente a Carlos Romero de Champ, una persona que además es trabajadora del régimen de confianza, y que la Secretaría del Trabajo de Luisa María Alcalde le permitió competir para ocupar junto con otros más o aspirar a ser secretario general. Como Ricardo Aldana proviene del sindicato petrolero y ha estado dentro del sindicato petrolero, es identificado con el sindicato petrolero, pues todas las secciones petroleras votaron por él, más de 50 y tantos mil votos contra 4,000, 5,000 votos del más cercano, que fue el señor César Pecero, si no mal recuerdo. Pero el problema no es eso, porque el problema fue que López Obrador dijo que iba a terminar con los cacicazgos sindicales. Sacó a Romero de Champ, pero a Romero de Champ ni siquiera lo han investigado, ni le han hecho absolutamente nada. Como si el presidente fuera cómplice de Carlos Romero de Champ. ¿Cuántos millones de pesos pudo haber dado Carlos Romero de Champ a la campaña de López Obrador? No lo sabemos, pero sin duda hay complicidades, porque López Obrador permitió que Ricardo Aldana llegue a la Secretaría General cuando sabe que está identificado con Carlos Romero de Champ, y que esto también será más de lo mismo, será la continuación de los cacicazgos. ¿Por qué le apuesta al charrismo sindical López Obrador? Pues simple y sencillamente porque son los que le garantizan estabilidad sindical, que no se les vaya a alborotar las secciones petroleras o los trabajadores petroleros, como sucedió ahí en la construcción de la refinería de Dos Bocas, ¿no? Usted lo recordará, que los trabajadores de ICA se alebrestaron y el presidente o la titular de energía, Rocío Nale, pues se fue con un cacique de la CTM porque él sabía cómo manejar a los trabajadores, los aplacó y todo lo que sea, y se calmó la bronca. Le apostó al charrismo de la CTM. La CTM, el sindicato petrolero, pertenece a la CTM. Más vale malo por conocido que bueno por conocer, dice un dicho. Por eso todo el mundo sabe que el presidente se está traicionando a sí mismo, porque prometió un cambio dentro de las luchas o dentro del sindicato petrolero y no lo hizo. Ahora, ¿qué viene? Pues vienen las impugnaciones contra este señor que no debió haber participado, y en donde Luisa María Alcalde está avalando esta elección. Hay impugnaciones. Luisa María Alcalde se dice que está ligada a Ricardo Aldana porque fueron compañeros de una legislatura donde presidieron la Comisión del Trabajo. Por eso Luisa María Alcalde
no hizo absolutamente nada por quitarlo del camino, porque hay una complicidad entre ellos. Cercano a Carlos Romero de Champ, empleado de confianza de Pemex, vinculado al escándalo del Pemex, Ricardo Aldana, es ya el secretario general del sindicato petrolero. Se veía venir. Resultó ganador en las elecciones y con ello pues llegará a ocupar el lugar que tiene Manuel Limón Hernández, quien desde el 2019 ocupó el cargo de forma interina. Carlos Romero de Champ presentó su renuncia como secretario general al cargo que estuvo por más de 26 años. Tanto Manuel Limón como Ricardo Aldana formaban parte de su círculo cercano. Ahora, con el triunfo de Ricardo Aldana, actual tesorero del sindicato petrolero, a algunos trabajadores del sindicato le preocupa que Romero de Champ pueda perpetuarse en la dirigencia, a pesar de que Ricardo Aldana dice que ya no había buena relación. Todos sabemos que este señor va a proteger a Carlos Romero de Champ, y ambos protegidos por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Así de simple. Así de simple. Bueno, Ricardo Aldana tiene 67 años, es ingeniero en electromecánica. De acuerdo con su currículum, desde su juventud inició como trabajador de Pemex, donde escaló diversos cargos dentro del sindicato. Fue tesorero durante la gestión, dicen, de Joaquín Hernández Galicia y con Carlos Romero de Champ. Su trayectoria política inició en el 2000, primero como consejero del PRI en Veracruz y luego a nivel nacional. En esa misma época llegó al Senado para el periodo 2003, sería en el 2006, para el Senado, para después ser electo como diputado federal, cargo en el que estuvo de 2006 a 2009 y de 2012 a 2015. Imagínense usted todo lo que ha ocupado este señor. Gracias al fuero constitucional que tenía por esos cargos y pese a los esfuerzos de legisladores de oposición, Aldana pudo protegerse legalmente de las acusaciones por los desvíos millonarios del sindicato petrolero que ya dirigía Romero de Champ para la campaña del entonces candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida. Y en todo esto, ¿dónde está Morena? No, habría que preguntarse, porque se supone que Morena estaba en contra de Carlos Romero de Champ, tanto que lo criticaron. ¿Dónde está Morena? Pues no, porque también ellos se van a ver beneficiados por Ricardo Aldana para que no les desestabilicen la industria petrolera. Se prefirió el charrismo sindical, como siempre, ya sabe usted, ¿no? Bueno, al ser encargado de manejar el dinero del sindicato desde hace décadas, Aldana se le ha señalado en varias ocasiones por presuntos desvíos de recursos. El caso más relevante fue el de Pemex Gay. En 2001, una investigación periodística reveló que fondos provenientes del sindicato petrolero fueron utilizados para solventar la campaña de Labastida, el primer candidato del PRI que perdió una elección en el 2000. De acuerdo con la investigación por orden del mandatario en turno, Ernesto Zedillo, el entonces director de Pemex, Rogelio Montemayor, hizo un convenio con el secretario general Romero de Champ y Aldana para que entregaran en varias exhibiciones hasta 1.100 millones de pesos a la Secretaría de Finanzas del PRI. Ninguna de las personas presuntamente involucradas en esta operación fue presentada ante la justicia y la sanción solo se limitó al PRI, que fue multado por los órganos electorales con 1.000 millones de pesos. Hasta ahí. Pero este es el currículum de Ricardo Aldana. Una ofensa. Se supone que debería de ser una ofensa para Morena y una ofensa para el presidente, pero pues ya sabe usted, digo, ahí si usted quiere creerle al presidente, pues bueno, ahí usted sabrá que va a señalar o cuál va a ser su análisis. La senadora de Morena, Cecilia Sánchez, mencionó que muchos de sus compañeros no lograron efectuar su voto, los cuales se realizaron de manera electrónica. Y es una senadora de Morena, la que descalificó el triunfo de Ricardo Aldana en el sindicato petrolero. Y esa es una prueba más que al presidente no le importó, ni al partido Morena le importó que hubiera una senadora del sindicato petrolero que estuviera compitiendo
le importó más mantener al charrismo tradicional, rancho y viejo del sindicato petrolero con Ricardo Aldana, que una senadora que era de Morena. Como que ahí se da uno cuenta de la complicidad que existe entre la actual dirigencia o la que va a entrar, si se resuelven las impugnaciones a su favor, y si no, seguramente también habrá nuevas elecciones en el sindicato petrolero, porque déjeme decirle que la oposición del sindicato petrolero, hubo 20 y tantos candidatos, pues están armando un paquete de impugnaciones contra la elección de este señor, y ya veremos si los tribunales ratifican el triunfo de este señor, porque sabe, uno de los graves problemas que tiene Ricardo Aldana es que es un trabajador de confianza, no es un trabajador sindicalizado. Así que vamos a ver en qué termina todo este rollo del sindicato petrolero, amigos cibernautas. Bueno, oiga, aquí en Veracruz, hombre, caray, Rocío Nale convocó a un foro para debatir sobre la reforma energética. Pero dicho foro terminó prácticamente en un evento político de predestape de su candidatura rumbo a la gubernatura del 2024. Imagínese usted. Esta señora que convocó a sus cuates de Morena, diputados y alcaldes, para que movilizaran junto con el gobernador a miles de gentes de todos los municipios con cargo al erario público, pues bueno, al final se olvidó de la contrarreforma energética, el foro al que ella había convocado, y se enfocó únicamente en una sucesión ya prácticamente adelantada, en donde seguramente también se va a topar con otro importante personaje de la vida política nacional de Morena, que se llama Sergio Gutiérrez Luna, el diputado federal, presidente de la Cámara de Diputados. También está enfilado, también está en el carril para disputar la gubernatura en el 2024. Rocío Nale ha sido un verdadero fiasco, de verdad, una persona que dentro de su paso en la administración pública pues ha resultado muy mala, ha dejado de verdad en una muy mala posición al presidente de la República, porque ya vio usted lo de la refinería de Dos Bocas, pues va a costar el doble de los 8,000 millones de dólares que se tenían presupuestados. Y además fue construida en un terreno pantanoso, fangoso, inundable. Rocío Nale había convocado en este foro a los ciudadanos, pero no llegaron ni siquiera las cámaras empresariales, que serían las más interesadas en este foro. El que sí llegó muy puntualito y toda la cosa fue el gobernador Cuitláhuac García, que ya salió a decir que no hubo acarreados al más viejo estilo del PRI, que llegaron puros burócratas ahí al World Trade Center de Veracruz, Boca del Río, corazón del panismo, de los yunes. Y bueno, se habló de todo menos de la contrarreforma energética. Todo mundo se olvidó de eso, todo mundo llegó a besarle la mano a la futura, según ella, candidata a la gubernatura del estado de Veracruz. Pero no por mucho madrugar, se amanece más temprano. Y luego dice un dicho por ahí que para el que madruga hay uno que no duerme. Y ahí está el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, que también la anda buscando, y que pues a ver cómo se dan las cosas, porque también trae una buena posibilidad de ser el candidato en esa coyuntura que se va a presentar en el 2024, sí, Marcelo Ebrard llega a ser el candidato a la presidencia de la República, porque lo de Claudia Sheinbaum es una mera jalada del presidente para tratar de distraer. El candidato está en Marcelo Ebrard, y definitivamente aquí no participa Ricardo Monreal,
Y entonces Mario Delgado es gente muy cercana a Marcelo Ebrard, y Sergio Gutiérrez Luna es muy cercano a Mario Delgado, y entonces se puede inclinar esa candidatura a favor del diputado federal actual, presidente de la mesa directiva. Así están las cosas. A ver qué más viene en estos días, porque ya hay dos aspirantes muy importantes que están metidos completamente en la sucesión estatal aquí en Veracruz. Oiga, y aquí en el puerto de Coatzacoalcos, mucho se había especulado sobre la llegada del contraalmirante retirado Luis Enrique Barrios Ríos, el nuevo titular de la Policía Municipal de Coatzacoalcos. Lo que pasa es que Luis Enrique Barrios es catedrático, está a cargo de la Academia Estatal de Preparación y de Formación Policíaca allá en el estado de Morelos. Bueno, la entrega-recepción se había retrasado. Luis Enrique Barrios, a pesar de que es uno de los mejores nombramientos que ha tenido el alcalde de la ciudad, Amado Cruz Malpica, hay que reconocerlo, no se había dado la llegada de Luis Enrique Barrios, y esto levantó muchas especulaciones, que si venía, que no venía. Ya se confirmó, Luis Enrique Barrios está en la ciudad de Coatzacoalcos para recibir la corporación policíaca. Luis Enrique Barrios Ríos en un tiempo estuvo a cargo del mando único de aquí de Coatzacoalcos. Es una persona que goza de una gran estimación dentro de los círculos policíacos, políticos y sociales de aquí de Coatzacoalcos. Es un hombre preparado, con una gran conocimiento en materia policíaca. Sin duda habrá de fortalecer, o es sinónimo de unidad y de coordinación entre las distintas fuerzas policíacas de los tres órdenes de gobierno, y se espera pues que Luis Enrique Barrios venga a darle tranquilidad a esta ciudad, que sin duda lo conseguirá. Le deseamos el mayor de los éxitos al contraalmirante, un personaje sencillo, un personaje pues que tiene un don de mando, pero que es una persona de un trato amable, de un trato tranquilo, que recibe a todo el mundo, que platica con cualquier persona. Sin duda, Coatzacoalcos cuenta con una persona muy bien preparada al frente de la Policía Municipal de Coatzacoalcos, y esto le da mucha confianza a los ciudadanos, porque sin duda su estrategia policíaca habrá de rendir resultados en los diversos delitos que se están cometiendo aquí en esta ciudad. Y seguramente también habrá de coordinarse muy bien con las distintas fuerzas estatales y federales para entregar resultados. El contraalmirante Luis Enrique Barrios Ríos es una persona que sin duda viene a fortalecer el trabajo de la administración municipal de esta ciudad. Esperemos que el contraalmirante pues dentro de poco ya esté dando a conocer alguna estrategia para combatir los delitos que se están dando en esta ciudad. Esperemos que dentro de poco convoque también a rueda de prensa para conocer precisamente cuál va a ser el camino, qué es lo que hará, cómo se coordinará, cuáles son los puntos estratégicos donde existe mayor incidencia delictiva, donde hay mayor inseguridad, qué es lo que va a hacer sobre este tema. Así que Luis Enrique Barrios ya está en la ciudad de Coatzacoalcos, y en unos días más asumirá las riendas de la corporación policíaca. Está ya nada más en la entrega-recepción, y bueno, le deseamos el mayor de los éxitos al contraalmirante Luis Enrique Barrios Ríos, que sea por el bien de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Enhorabuena. Bueno, oiga, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos acompañado, de verdad muchísimas gracias. Espero verlos y saludarlos en nuestra siguiente emisión. Que tengan ustedes una excelente tarde. Hasta pronto.